Se ve ahí, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Vamos a hablar ahora de la inteligencia como actividad principalmente y cómo pasó de lo militar a lo empresarial. Fíjense bien que desde los inicios de la civilización, la raza humana ha estado enfrentada, ¿no es cierto?, en diversos conflictos. En estos enfrentamientos armados se designaban soldados encargados de espiar al enemigo. Estos espías recopilaban información respecto del enemigo, información como, por ejemplo, la cantidad de efectivos con que contaba el adversario, el tipo de armamento y las rutas de desplazamiento. Una vez que recopilaban todos estos datos, entregaban la información, ¿no es cierto?, a los comandantes para que pudiesen tomar decisiones y conseguir básicamente sorpresa. Un segundo, por favor. Disculpen la interrupción. Les decía que se designaban soldados encargados de espiar al enemigo con el propósito de recopilar datos o información relevante para la toma de decisiones, porque en definitiva lo que se trataba de conseguir en la antigüedad por sobre todo era la sorpresa, ya que el factor sorpresa era considerado el más relevante para conseguir la victoria. Relatos de esto que les estoy mencionando está plagado, tanto en la cultura china, romana, egipcia, la griega. De hecho, me imagino que ustedes han escuchado hablar o han leído alguno el libro El arte de la guerra, que es un libro que se utiliza también bastante en el mundo de los negocios, que fue escrito por el general chino Sun Tzu, por allá por el siglo V antes de Cristo, donde se describe la mejor forma de enfrentar las guerras o los conflictos armados, mostrando distintos tipos de estrategias que se pueden seguir. E incluso en ese libro se habla de manera bastante copiosa respecto del rol de los espías como fuente de información. Súper buen libro. Sí, excelente libro. Y es cortito y fácil de leer. Se los recomiendo a todos porque ese libro se usa harto también en los negocios,
sobre todo para quienes están interesados en los temas de estrategia, es excelente. Creo que lo tengo incluso, así que si lo tengo se los envío al WhatsApp para que lo descarguen. Debe tener 70 páginas, creo, o 50, no, la verdad que no me acuerdo, pero es casi un libro de bolsillo. Pero la verdad es que su contenido es bastante interesante. Bueno, todo esto que les mencionaba ocurrió sobre todo en la antigüedad y en épocas posteriores, hasta que llegamos al siglo XX. Y en el siglo XX, que está marcado, ¿no es cierto?, por las dos grandes guerras mundiales que enfrentó la humanidad. En estas guerras se consolidó la forma de realizar las actividades de búsqueda, procesamiento y análisis de la información de las tropas enemigas, creándose grupos especializados para estos propósitos. Entonces surge el concepto de inteligencia militar. Y en el concepto de inteligencia militar se define como el proceso continuo de búsqueda, procesamiento, almacenamiento y distribución de la información sobre el enemigo para asegurar a las fuerzas el poder realizar una correcta apreciación del enemigo o evaluación. Y el proceso de inteligencia militar consiste básicamente en determinar con exactitud el poderío de las fuerzas contrincantes, los medios que dispone y la posible idea respecto de sus acciones y sus fortalezas, así como también sus debilidades, con el propósito de que el alto mando pueda tomar decisiones debidamente fundadas. Y aquí, no me acuerdo quién fue el que lo mencionó, el concepto de anticipación, porque el objetivo principal de la inteligencia militar como actividad es la anticipación. Y la anticipación puede ser realizada desde dos posiciones distintas, una legal y una ilegal. Y la ilegal es el espionaje. Y en ambos casos, los métodos fundamentales para su ejecución son el análisis, la comparación y la síntesis. ¿Alguien está familiarizado con el personaje que está ahí en la diapositiva, el señor Alan Turing? ¿Saben quién es? El padre de la informática, ¿no? ¿No fue el que reveló o supo cómo descifrar los mensajes nazis, creo? Exactamente, muy bien, Javier. También creo que era gay y lo asesinaron por eso. No, no lo asesinaron, se suicidó. Ah, con una manzana envenenada. Ahí salió Apple, creo. No sé esa parte. Ahí no estoy tan seguro, no, pero se suicidó. Lo que pasa es que, bueno, ustedes tienen que ponerse en el contexto de la época en que se vivía. Estamos hablando por allá por el año 50, cuando descubrieron que se descubrió que era homosexual. Fue condenado por un tribunal a someterse a una castración química Alan Turing. Y en ese proceso, después de sufrir ese proceso de castración química, Alan Turing no pudo continuar con su vida y finalmente decidió suicidarse. Pero como decía su compañero, la importancia de este señor
es que fue el que descifró el código Enigma que utilizaban los nazis para comunicarse. Fíjense bien que para poder hacer este proceso, primero el ejército británico se embarcó en la empresa de poder capturar una máquina Enigma. Y lo consiguió logrando asaltar un submarino, y luego el submarino fue hundido y la máquina esta fue llevada a los centros de investigación que estaban en las afueras de Londres. Y este señor Alan Turing fue el encargado de revisar el funcionamiento de esta máquina que se denominaba Enigma, y para que ustedes se hagan una idea, era una especie de, ¿cómo decirlo?, máquina de escribir, por decirlo de alguna manera. Todos conocían o vieron alguna vez una máquina de escribir, me imagino, ¿no? ¿Saben lo que es una máquina de escribir o no? ¿O no la conocen? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Era como una maquinita de escribir un poco más grande, que tenía la capacidad, ¿no es cierto?, de poder mandar mensajes que eran indescifrables. Y para poder descifrar esos mensajes, Alan Turing construyó una máquina que más tarde se le conocería con el nombre de computador. De hecho, la bautizaron con un nombre particular, no recuerdo en este momento cuál fue. Pero esta máquina fue capaz de poder descifrar qué es lo que decía, descifrar las comunicaciones del Tercer Reich. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué pasó? Una vez que se descifraron las comunicaciones que existían entre los nazis, los aliados, particularmente los británicos, más que los estadounidenses, lograron obtener ventaja, porque sabían dónde y cuándo los alemanes iban a atacar. Y ahí hubo una decisión súper compleja que adoptar por quienes manejaban toda esta información. Puesto que el ejército británico debió sacrificar montones de recursos, aunque sabían que iban a ser atacados, no se les avisaban, no se les prevenía. Todo con el fin y el propósito de que los alemanes no se percataran de que sus códigos de comunicación habían sido descifrados. De hecho, hay una película que relata toda esta situación. Sin el aporte de este señor, sin haber podido descifrar el código Enigma, probablemente la Segunda Guerra Mundial se hubiese extendido varios años más. Y probablemente la posibilidad de que los aliados hubiesen ganado yo la veo hoy día remota, debido a que los alemanes
ya estaban pudiendo comenzar a combatir a distancia a través del desarrollo de sus bombas B1 y B2. El que más sufrió, ¿no es cierto?, fue Inglaterra, con estas bombas no tripuladas, y Estados Unidos se salvó por poco, porque pudieron destruir las bases donde estaban, las bases de lanzamiento de las B1. Sí, las B1 eran las que estaban dirigidas a Estados Unidos. Entonces, sin la ayuda de este señor, probablemente la Segunda Guerra Mundial no hubiera tenido el desenlace que tuvo, porque los nazis habían logrado desarrollar tecnología que los aliados todavía no tenían para cuándo alcanzar. He ahí la importancia de este señor, y a raíz de su invento, ¿no es cierto?, surge la computación, o la informática más que la computación. Y esto da un tremendo giro en... esto va a golpear drásticamente a la humanidad en los años posteriores. Piensen ustedes que gracias a este señor fueron posibles todos los adelantos en informática de los cuales hoy día disfrutamos y que nos permiten tener una vida mejor. Para finalizar, respecto del aspecto militar, hay que decir que la inteligencia militar como actividad, desde los inicios de la humanidad hasta hoy día, no ha cambiado. Sus propósitos y fines siguen siendo los mismos. Lo que ha cambiado son los instrumentos, ¿no es cierto?, que permiten desarrollar esta actividad. Y la inteligencia militar, por lo tanto, ha cobrado tal importancia que hoy día es una rama específica de la milicia, y se ha convertido además en un foco de desarrollo de nuevas tecnologías. Fíjense bien que surge a través de la milicia, y principalmente en Inglaterra, el concepto de investigación de operaciones. Y esto surge porque Inglaterra se encontraba en este conflicto armado, en donde el campo de operaciones era el norte de África. Piensen ustedes que en los albores de la Segunda Guerra, el conflicto, ¿no es cierto?, la batalla se estaba dando en suelo africano. Por lo tanto, las tropas aliadas, hasta ese momento lideradas principalmente por Inglaterra, recuerden que Estados Unidos entró bastante después al conflicto,
tenían que trasladar los hombres, los soldados, hasta el campo de batalla. Pero no solo los hombres, había que trasladar todo el equipamiento militar, municiones, los pertrechos, equipos médicos, todo. Y el problema que se enfrentaba era cómo se hacía aquello al menor costo posible. Y surge de esta manera equipos multidisciplinarios de matemáticos, físicos también, y algunos otros especialistas que debían evaluar estos problemas, ¿no es cierto?, asociados a las operaciones. Y a estos grupos de especialistas se les conoció con el nombre de grupos de investigación de operaciones, que en definitiva lo que buscaban era, ¿no es cierto?, minimizar los costos para poder continuar con la batalla. Y estos grupos de operaciones lograron desarrollar métodos matemáticos nuevos que no existían hasta esa época, como la programación lineal, que lo vamos a ver, vamos a hacer algunos ejercicios ahí, la teoría de colas y la teoría de juegos, aunque la teoría de juegos fue desarrollada principalmente por los norteamericanos, más que por los británicos. Y estos métodos matemáticos lo que hacían era modelar de manera matemática el cómo se debía proceder, cómo debía hacerse el transporte, cuáles eran las rutas, en qué días debía hacerse, una serie de variables. Con el propósito principal, ¿no es cierto?, de conseguir los objetivos, ¿no es cierto?, que era poder mantener abastecido a las tropas en el norte de África y finalmente conseguir la victoria. Ahora, a partir de esto, surgió la pregunta en el ámbito de los negocios, si esta actividad, estas investigaciones que se habían desarrollado en lo militar o con propósitos militares, era necesaria aplicarla o si se podía aplicar en el desarrollo de las industrias. Y se llegó a la conclusión, ¿no es cierto?, que estos métodos que habían sido eficaces para resolver aquellos problemas militares tenían la misma relevancia en la posguerra. Es decir, que existían un conjunto de problemas en tiempos de paz que en esencia eran iguales a los que existían durante la guerra. Como por ejemplo, definir cuáles eran las mejores rutas de distribución, definir cuál era el mix de productos apropiado o el mix de productos que rentabilizaba las operaciones de la empresa. Y de esta manera ocurrió que la investigación de operaciones pasó de un entorno militar a un entorno empresarial, y así sucede hasta nuestros días.
Fíjense que el tema de la aparición del concepto de inteligencia en la organización está asociada con la introducción y con la adopción de los sistemas de información o sistemas informáticos. Por allá por el año 2010 o 12, me parece, se publicó un artículo en la revista Forbes que resumía una encuesta o varias entrevistas que se habían sido realizadas a 200 ejecutivos de grandes empresas, principalmente empresas del Standard & Poor's, o sea, de las pertenecientes a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y la mayoría de ellas con alcance global, por supuesto. Y ellos mencionan que los problemas que tienen estas grandes organizaciones relacionados con el manejo de los datos cuestan entre 5 y 20 millones de dólares por año a cada empresa. El otro tema relevante es que estos ejecutivos enfatizan en que el 95% de las empresas consideran que la gestión de la información es clave para las organizaciones. Y el problema que enfrentaban era la fragmentación de los datos. Y esto por una razón muy simple, porque en la medida que se fueron introduciendo en las compañías sistemas de información, las compañías comenzaron a tener una gran cantidad de datos. Y el problema que surgía ahí era cómo manejar esos datos. Entonces, fíjense bien, cuando una empresa tiene un alto grado de organización, es decir, tiene todos sus procesos bien definidos, tiene estudiada la forma en que trabaja y está optimizada, y además cuenta con un sistema de información apropiado, estos elementos le van a garantizar un buen desempeño o un alto rendimiento. ¿Y en qué se traduce en esto? En mejor rentabilidad. Todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, trabaja y por lo tanto podrían responder estas preguntas, que son preguntas bastante simples. La primera de ellas es: ¿está definido el sistema de información de la empresa con claridad? La segunda pregunta relevante es: ¿qué área administrativa de la empresa tiene bajo su responsabilidad la gestión de la información como proceso? Y cuando estamos hablando o nos referimos a los analistas de información, ¿qué especialidad creen ustedes que deben tener? ¿Quién se atreve a indagar en esta o a dar respuesta a estas preguntas? Chicos, ¿me escuchan?
Sí, profe, pero las preguntas están dirigidas como dependiendo de cada uno de los trabajos de nosotros. Sí, por ejemplo, a usted, Jennifer, usted, por ejemplo, ¿está bien definido el sistema de información de la empresa donde usted trabaja? Yo creo que sí está bien definido, sin embargo no está bien comunicado. No está bien comunicado, ya. ¿Y quién cree usted que es el responsable de administrar esa información? ¿O qué área debería administrarla? Lo que pasa es que en grandes rasgos es una empresa que lleva 10 años en el mercado ¿Ya? y son varios socios. La gerencia se cambió hace un año y él está como absorbiendo todo y está como creciendo, tiene muchas ganas de crecer este gerente que tenemos ahora. Sin embargo, el equipo está acostumbrado a trabajar de una forma bien de marcar el paso, están todos en su zona de confort, entonces como que nadie se atreve a expandir. Y lo que es la gerencia comercial y el área comercial en general depende mucho de este gerente comercial que se guarda toda la información y no la reparte. Y el resto del área comercial nos dedicamos a vender y somos como un ente no muy pensante en realidad porque no podemos tener ningún poder de decisión. Todo pasa por él. Entonces no podemos tomar decisiones para poder cerrar negocios ni nada. Y es ahí donde yo digo que la información está como muy retenida, no la entregan, se la guardan hasta que esperan que las cosas le vayan pasando y aún así no solucionan, sino que ellos esperan que todo les vaya pasando para ir solucionando. No es que le pase a uno y solucionen. Entonces hay como que se entorpece mucho el trabajo, por lo menos donde yo estoy. Pero creo que pasa por un tema de que está de una reestructuración dentro de la empresa y que eso siempre crea también cierta, eh, eh, ¿cómo se dice esta palabra? Cuando uno está como inestabilidad, ¿Ya? porque todos piensan que los van a despedir, entonces todos quieren como que mientras menos hagan mejor para no cometer errores y poder permanecer en el trabajo. Eso es lo que se vive hoy día en mi trabajo. Entonces, como que hay muchas cosas que desde mi punto de vista no están bien, pero que también entiendo la otra parte porque yo vengo con el gerente que está ahora. Él me trajo a trabajar acá, entonces también conozco su forma de manejar la empresa. Entonces, es mi punto de vista. ¿Ya? Y respecto de la tercera pregunta, ¿quién es o qué especialidad cree usted que deben tener los profesionales que manejan esto, la información Comercial. comercial? Sí, porque al final el área comercial, que es lo, bueno, también lo he visto en lo que nosotros hemos estudiado, que podemos abarcar muchas áreas y dentro de ellas está la administración, o sea, si fuésemos puros comerciales podemos administrar y hacer recursos humanos y podemos vender y podemos hacer estrategia y podemos hacer negocios, podemos ver la logística, entonces es como bien amplio. Sin embargo, si fuesen puros administradores, a lo mejor no sería tan amplio como para poder abarcar todas las áreas. Ok, ¿alguien tiene alguna opinión distinta? Chicos, ustedes todos trabajan en empresas, entonces, o la gran mayoría trabaja en empresas grandes o en empresas medianas, entonces, desde su experiencia, por ejemplo, ¿qué área administrativa es la que tendría que tener la responsabilidad de la gestión de la información? Profe, en mi caso, bueno, si está definido el sistema de información de la empresa, depende de qué tipo de información uno la puede manejar en el área comercial o en otra parte de recursos humanos. Y con base a la segunda pregunta, la área administrativa que toma decisiones en sí o los planes de acción sería el área comercial, porque yo trabajo ahí y desde ahí se toman la mayor parte en realidad de las cosas que el timón de la empresa, se podría decir. ¿Ya? Claro, ahí tienen que consultar también no, perdón, a contabilidad o finanzas del tipo de presupuesto y lo que quieran hacer. ¿Y qué dice la tercera? ¿Cuál es la especialidad de los profesionales que deberían tener a cargo el manejo de la información? O sea, puede ser un ingeniero de informática, o un comercial, o no sé. Ingeniero comercial probablemente y administrativo.
Ya, No sé la verdad qué tipo de estudio podría tener el subgerente comercial o los product manager en este caso. Pero creo que iría por allí. ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna opinión distinta? Chicos, oiga, son 30, pues participen un poco en clase. Nadie. Profe, es que yo creo que igual es como bien amplia las respuestas que podemos dar, porque como decía el Javier, igual depende de de la estructura que tenga cada empresa para poder determinarlo, porque por ejemplo él decía que él trabaja en el área comercial, pero también dependía mucho del área administrativa para ver el presupuesto. Sin embargo, yo, por lo menos por mi parte, uno que está en el área comercial, uno puede ver cuánto es lo que se está marginando por producto, cuántas son las metas, cuánto es lo que se vendió. Entonces también uno puede estimar nuevas proyecciones en base a eso. Ya. Bueno, les debo decir que ustedes son los primeros. Este curso creo que ya lo he hecho como 5 veces este curso. Porque normalmente las preguntas, las respuestas a estas preguntas me señalaban que era el área de sistemas la que tenía el que tenía la responsabilidad de la gestión, ¿no es cierto?, del proceso, de información. Y en la tercera pregunta, la mayoría normalmente me contestaba que la especialidad era que debían tener este tipo de profesionales que manejaran los analistas, deberían ser ingenieros informáticos. Esto principalmente por el gran volumen, ¿no es cierto?, de información que se genera en las compañías. Dicho esto, les debo decir que las respuestas siempre estaban indicadas como se dicen acá, que no existía un sistema claro de cuál era el sistema de información de la empresa. Las respuestas principalmente era que el área de sistema era la encargada de gestionar, ¿no es cierto?, la información, y que debían ser personas graduadas en informática quienes hicieran los análisis. Bueno, en empresas de este tipo son empresas que nunca van a llegar lejos, en las que ocurre esto justamente que está pasando, que estoy describiendo. Porque el informático lo único que hace, en definitiva, es automatizar el desorden informativo. Y por lo tanto, las organizaciones terminan fracasando o no son exitosas, del todo exitosas. La respuesta correcta a estas preguntas debería ser, por supuesto, a la primera pregunta respecto de si existe un sistema de información, sí. ¿Quién es el que debe trabajar en la gestión de la información? Es la alta dirección. Ellos son los que están destinados a tomar las decisiones. Y la tercera, respecto de quiénes deben ser los analistas de la información, especialistas en marketing, economía, finanzas, satisfacción al cliente puede ser también. Cuando esto ocurre, significa que están las condiciones necesarias para comenzar a hablar de inteligencia dentro de la empresa.
o de una empresa inteligente. Por lo tanto, la inteligencia como atributo dentro de la organización está ligada principalmente a la gestión de la información que se produce dentro de ella. Y aquí hay una pirámide de la información. No sé si ustedes la conocían, es muy simple. En la base se encuentran los datos. En un segundo nivel se encuentra la información. Luego, en un tercer nivel está el conocimiento, para poder llegar a la cúspide de la pirámide, que es donde se encuentra la inteligencia. Cuando la empresa ha llegado a ese punto, no cabe duda que va a ser una empresa exitosa. El problema que tienen la mayoría de las empresas en la cual, la mayoría de las empresas que existen en este país, dadas sus características, es que muchas solo están en el primer nivel. No son capaces de manejar los datos que disponen. Si uno pudiera estratificar esto, uno podría decir que aquí están las micro y pequeñas empresas. Las medianas están en el segundo nivel y las grandes empresas están entre el tercer y cuarto nivel. Fíjense bien. Les voy a hacer una pregunta de algo que yo me imagino que todos ustedes ya lo conocen y lo manejan al revés y al derecho. ¿Para qué sirve el análisis PESTA en una organización? ¿Saben lo que es el PESTA, no es cierto? El análisis PESTA, o PESTEL. Sí, profe. Ya, ¿para qué sirve? Muchos de los que están aquí se van a titular o van a dar, la próxima semana comienzan a dar su examen de título. Y puede ser que yo sea profesor, revisor en algunos casos, de los que van a dar, y ahí hay una pregunta de examen. ¿Para qué les sirvió en sus proyectos el PESTA? Son como los factores que determinan los cambios dentro de la empresa, un tipo tecnológico, dentro económico y todo lo que se puede dar en factores externos como internos. ¿Alguien? ¿O estoy equivocado Eh, por ahí? no, bien alejado. Profesor, o sea, por Profe. lo menos el análisis trata de ver por lo menos distintos escenarios como para poder identificar ciertos aspectos. Ahí se hacen sus clasificaciones, como son el ambiente político, el económico, ya el tecnológico, el tema de medio ambiente, ¿Ya? entre otros, bueno, que se encuentra por lo menos con el ecológico, y por lo menos el tema del macro igual legal. Perfecto. Hasta ahí bien, pero la pregunta es ¿para qué sirve? Para poder tomar una mejor decisión frente a los negocios que vamos a hacer, inversión, cómo desarrollarnos.
evaluar por lo menos los escenarios que tenemos por lo menos en la empresa, como para ver en la orientación del negocio que se está haciendo por lo menos, o el que ya está por lo menos realizado. Ya, les voy a dar la respuesta. De alguna manera se ha dicho, pero ustedes van a ser ingenieros, así que tienen que ser más específicos en su respuesta. El análisis PESTA o PESTEL, como quieran llamarle, sirve principalmente para determinar las oportunidades y amenazas que existen en el mercado donde se va a desarrollar la actividad de la empresa. Básicamente eso. El PESTA, Profe, pero para eso no es el FODA. déjeme terminar. Ah, Por lo tanto, el PESTA es un insumo para el FODA. Usted va a poder hacer el FODA, específicamente la parte de fortaleza, perdón, la parte de oportunidades y amenazas, tiene que haber hecho el PESTA, porque de ahí surge las oportunidades y amenazas. Las oportunidades y amenazas, ¿dónde están? ¿Dentro o fuera de la empresa? fuera. Fuera. Y el análisis PESTA, ¿qué es lo que hace? Analizar el macroentorno en el cual se va a desarrollar la empresa. ¿Para qué? Para determinar cuáles son las oportunidades y las amenazas. ¿Con qué propósito? Para aprovechar las oportunidades en beneficio propio y para defenderse de las amenazas. ¿O no? Silencio absoluto. ¿Sí Si o usted no? lo dice, Ah, sí, yo lo evaluarnos, digo. entonces es así. No, lo que pasa es que nos enseñaron el FODA primero antes del PESTEL, pero usted nos está dando otra perspectiva que po, no la sí. habíamos tomado en cuenta. Ah, no, Entendemos que van de la mano, pero nos lo enseñaron en otro orden. ya, pero les pregunto lo siguiente, lo que les estoy diciendo yo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Pero por supuesto, Sí, de todas maneras. Ahí Sí, está. Pero yo no estaba tan alejada de la respuesta correcta, pues, profe, porque yo le dije que era para poder tomar una mejor decisión en cuanto a las inversiones y los movimientos que quisiéramos hacer con el negocio en relación a lo que está Yo les viviendo, pregunté, ¿para qué les sirve? para tomar buenas decisiones, pues. Y ahí podemos agregarle que, porque podemos determinar las amenazas y las Jennifer, oportunidades. Jennifer, no se ponga Dígame. vendedora conmigo. Pero yo estoy estudiando ahí, ustedes me han enseñado todo, así que No se ponga vendedora conmigo. Usted va a ser, usted está aquí, usted se va a titular en un año más o un año y medio más, se va a titular de ingeniero. Y lo que le acabo de decir lo tiene que recitar, porque no es posible que un ingeniero no sepa responder adecuadamente la pregunta que yo hice. Así de claro estoy siendo yo. Si yo fuera su jefe, sí, pues. y me empieza a hablar de cosas así como por ahí va la cosa, la verdad que estaríamos mal. No, Si yo pero fuera su profe, jefe, pero yo no creo que yo esté tan equivocada, pues. a Lo que ver, pasa es que el no, yo contexto es distinto. lo que le estoy pidiendo, como ustedes son ingenieros, le estoy pidiendo especificidad. Ustedes deben saber esto, pero así, casi como su nombre. A eso me refiero. No, no titubear. no titubear, y tienen que tener cuál es el propósito, porque fíjense bien, Jennifer, tengo entendido que tú ahora das tu examen de título para la carrera Eso técnica. espero. Sí, Ya, pregunta, ¿para qué te sirvió el PESTA? ¿De qué trata tu proyecto? de una empresa de alimentos celíacos. Ya. ¿Para qué te sirvió el PESTA?
para poder proyecto. determinar oportunidades y amenazas Ya. en el Cuando, mercado. mira, y fíjate que cuando tú me estés presentando, si es que yo llego a ser tu profesor revisor en el examen, te voy a preguntar lo siguiente. Indícame qué cosa del PESTA aplicaste en tu proyecto. ¿Dónde lo puedo ver? En el cuadro donde están todas las oportunidades y amenazas dentro del FODA mezcladas con el análisis macroambiental. A ver, me refiero más que a eso, me refiero es el proyecto de empresa. Cuando vio una oportunidad, ¿qué hizo? ¿Qué están así? ¿Qué La proponen? aproveché. Ya. Ya. ¿Y cómo yo lo puedo reflejar en el caso de ustedes? ¿Cuál es la oportunidad que vieron en el PESTA y que después ustedes lo tienen plasmado en una estrategia de desarrollo? Ya que nosotros, por ejemplo, somos una empresa de primera necesidad, entonces con la pandemia y el estallido social nunca nos vimos afectados para tener que cerrar. Pero Ya. sí pudimos aprovechar el poder potenciar más las redes sociales y trabajar el delivery, que no lo teníamos. Ya. Esa es una, pues no les voy a presentar el trabajo completo ahora. Y aparte que nos dan 15 a 20 minutos nomás post profe, no va a poder conocer todo nuestro proyecto. Es lo que usted cree. Pero bueno, a ver, quiero que tengan claro una cosa. Imagínense, voy a seguir con el proyecto de Jennifer. Imagínense que yo soy el dueño de esa empresa. Y yo le digo a usted que me gustaría expandir las operaciones a Argentina. ¿Qué me diría, ¿Ya? ¿qué me diría usted? Que tendríamos que hacer un análisis PESTA y un FODA primero en Argentina para ver si es conveniente, cómo Ya, están las condiciones allá para poder abrir. ya. Y usted pregunta, ¿usted sabe cómo están las condiciones económicas o las condiciones hoy día allende la cordillera? No, la verdad es que no. No, ok. ¿Alguien las conoce? ¿Alguien sabe cómo está hoy día? Crisis económica por Alberto Fernández y post pandemia. Ya. Y dado eso, si usted fuera gerente en esta empresa donde está Jennifer, ¿qué me diría usted? Depende. Depende. Justifique su respuesta, lo voy a decir yo. Depende de dónde queramos iniciar el negocio y al segmento de público que vamos. Y, o sea, también geográficamente. Porque bien puede existir un mercado donde existan personas que, bueno, y se puede ver que se necesita el producto en sí para personas celíacas y que no está en cualquier parte. Pero por eso también es necesario saber a qué tipo de público vamos y geográficamente dónde vamos a estar ubicados. Si no es viable, no. Por Suponga eso que depende. ya, pero ¿qué otras cosas son importantes conocer ahí? Aparte de una demanda que tiene que existir por lo demás, porque Claro. eso es ahí. Profe, ¿Qué otras cosas, por profe, ejemplo, habría que evaluar ahí? había que considerar también el tema de la moneda y de la importación, exportación. Correcto, El ambiente político y el económico. exactamente. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que en promedio en Argentina la tasa de impuestos que enfrentan las empresas está cercana al 100%? ¿Sabían eso ustedes o no? No, profe, yo no. Ya. Bueno, está cercano al 100% o sea, todo lo que la empresa gana lo tiene que pagar en impuestos. Entonces, es necesario estudiar
este tipo de cosas para poder tomar buenas decisiones. Yo que al parecer tengo un poquito más de conocimiento de lo que está ocurriendo en Argentina, si a mí me hubieran hecho esa pregunta, yo claramente diría que no se invirtiera. No sé si saben ustedes que hay un montón de empresas que se están retirando del mercado argentino. Coca-Cola, Nike, Falabella, Home Center, entre otras, salieron de Argentina y también empresas argentinas se están yendo de Argentina. Mercado Libre es una prueba de ello, que se va a venir a instalar a Chile. Hoy día para Mercado Libre, siendo una empresa argentina, son más importantes las operaciones aquí en Chile que en la propia Argentina. Entonces, el ambiente en Argentina no es un ambiente propicio para los negocios. Entonces, habría que hacer un análisis muy profundo respecto de la posibilidad de instalarse ahí. Fíjese usted, por ejemplo, volvamos al mercado nacional. En el PESTA que han desarrollado ustedes para sus proyectos, ¿cuál es el impacto de una posible disminución de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales? ¿Cuál es el impacto del aumento de las pensiones de costo del empleador? ¿Cuál es el impacto de las pensiones? Del aumento de la carga tributaria. ¿Cuál sería el impacto para sus negocios? ¿Positivo o negativo? Son todos proyectos de ley que se están discutiendo hoy día en nuestro país. ¿O no lo evaluaron? Chicos, les estoy... Yo creo que nadie lo ha evaluado, profe, para ser sincero. Ya, pero ¿qué No, piensan? profe, yo tampoco lo evalué. Ya. Pero yo, si nos ponemos en la situación de hoy día y no necesariamente en el negocio que vamos a presentar nosotros como examen final, justo el otro día estábamos conversando con las chiquillas del tema de que yo creo que eso va a ser un impacto para cualquier tipo de negocio. Sin embargo, con la inflación que está habiendo y que va a seguir ocurriendo por el tema de los beneficios sociales y los retiros de los 10%, al final todo está subiendo. Entonces nos veríamos obligados a subir también los costos y los precios de nuestros productos para poder mantener el margen y poder seguir subsistiendo, ¿o no? Puede que sí, como puede que no. Eso es que yo necesitaría ver un poco más en detalle su proyecto para poder darle una respuesta más Sí, específica. pero no, pero por eso le digo, no pensando en el proyecto de nosotras, sino que en general. A ver, en general... Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos alza de precio y la gente, cuando le informábamos a los clientes, como que todos decían, sí, pero en realidad ya todos lo han subido, así que como que la gente tiene su miedo de que va a empezar a pagar más por las cosas, por todo lo que está ocurriendo por el lado económico. Sí, pero es que el punto no es que tenga que, no es que el problema no es que usted suba los precios, el punto es que a ustedes lo que va a pasar, si se llegan a aprobar estas leyes, lo que va a ocurrir es que ustedes, como empresa, el Estado les va a quitar margen. Les va a quitar utilidad. Porque, primero, ¿cuánto es la tasa de impuesto a la renta? No me pueden contestar mal porque fueron alumnos míos, así que si me contestan mal, esto lo vimos, y no ha cambiado la tasa de impuesto. ¿En cuánto está la tasa de impuesto a la renta hoy día? $27%, chicos, 27%. El proyecto de ley es aumentar los proyectos, hay varios proyectos, hablan de aumentar
hasta un 35% la tasa de impuesto a la renta, dependiendo del tipo de empresa. Eso significa que vas a pagar un mayor impuesto sobre las utilidades. ¿Se recuerdan que eso lo vimos en contabilidad? Cuando hacíamos el estado de resultados, ¿se acuerdan o no? Parece que no. ¿Se acuerdan o no, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Bueno, díganme entonces sí o no, pues chicos, para poder, porque si no, para poder... Profe, pero entonces el subir los precios no amortigua nada en caso de que se aprobaran esos proyectos de ley. No, porque fíjate, mira, ¿qué pasa si te Vamos a tener reduce? que pagar más nomás. Fíjate bien, si se reduce la jornada laboral de 45 horas a 40, significa que tú vas a tener menor tiempo de venta, ¿sí o no? Menos producción, claro. Pero también menos de venta. Claro, Y si quieres seguir vendiendo lo mismo, ¿qué vas a tener que hacer? Hacer un Contratar doble turno. Y hacer un doble turno significa que vas a ganar menos, porque tus costos van a aumentar si es que tu venta no aumenta. claro. Entonces, es ahí la importancia de estos análisis. Del PESTA particularmente. ¿Qué pasa si yo les pregunto para qué sirve el análisis Porter? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede decir para qué sirve el análisis Porter? ¿Conocen el análisis Porter? Sí, profe, es como más resumido de lo que es el PESTA, ¿ya? Pero también trabaja con lo que es oportunidad y amenaza en cuanto a rivalidad. Permiso, hijo, cuidado, perdón. En cuanto a su rivalidad de competidores. O sea, en todo lo que me dijo, sí hay algo cierto, sí hay algo que está correcto, que el Porter también permite determinar oportunidades y amenazas. Pero el propósito principal del análisis Porter es determinar el nivel de riesgo y el nivel de rentabilidad del sector industrial en el cual se desarrolla el negocio. Y les voy a explicar por qué. El análisis Porter tiene 5 grandes componentes. El primero de ellos es la amenaza de ingreso de nuevos participantes al sector industrial. ¿Sí o no? Porter ya, ok. Entonces, pregunta, fíjense bien, ¿qué pasa cuando aumenta la oferta de un producto? ¿Qué pasa con el precio? El precio baja, no hay Baja, un punto de equilibrio. correcto. Entonces, cuando el precio de mercado baja, ¿qué disminuye? La rentabilidad. Por lo tanto, si el riesgo de ingreso es alto, lo más probable es que esa industria en particular tenga rentabilidades bajas. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Fíjense bien. Otro elemento del Porter. ¿Qué pasa cuando los proveedores tienen un alto poder de negociación?
¿qué pasa con el precio? Sube. Sube. O sea, los proveedores pueden subirnos el precio indiscriminadamente. Y si hacen eso, ¿qué es lo que están haciendo? Atentando contra la rentabilidad de la industria. Tercer elemento. El poder de negociación de los clientes. ¿Qué pasa cuando los clientes tienen un alto poder de negociación? ¿El precio baja? El precio baja, porque piensen en lo siguiente. Los que trabajan en el área comercial, ¿los grandes clientes compran más barato o más caro que los clientes normales? Más barato. Más Más barato. barato, pero más unidad. Sí, pero además también te pueden exigir mayores prestaciones, como por ejemplo, mayores plazos de pago, y eso tienes que financiarlo. Por lo tanto, los clientes también pueden atentar contra la rentabilidad de la industria. Veamos el cuarto componente, los sustitutos. ¿Por qué los sustitutos pueden afectar a una industria? Simple, porque imponen un techo al precio que las empresas pueden practicar. Veamos un ejemplo simple. Supongamos que en una economía muy rudimentaria solo existen dos alimentos: mermelada y manjar. ¿Qué pasa? Supongamos que el precio del manjar sea 500 pesos. ¿Qué pasa si el precio de la mermelada por alguna razón baja a 300? ¿Qué pasa, chicos? Van a vender más lo de la empresa mermelada. Ya. Por lo tanto, para que la empresa de manjar pueda cobrar o para que pueda fijar su precio, tiene que tener presente el precio de su sustituto cercano, que en este caso es la mermelada. Entonces tendría que tener un precio cercano a los 300 pesos de la mermelada, porque si no, probablemente va a ser una empresa que no va a tener muchas ventas y va a ser una empresa que probablemente va a terminar fracasando. Y tienen que tener presente que el precio no tiene que ver con los costos de su producción. El precio tiene relación directa con la valoración que hacen los consumidores de ese producto. Profe, una consulta, y el costo también me imagino que tiene que ver, ¿o no? ¿Ambas cosas o no? No tiene nada que ¿O en ver. ningún momento el Mire, costo? yo le voy a explicar lo siguiente. Y con esto yo creo, con esta explicación, yo creo que lo van a entender todo. Lo relevante es cuánto está dispuesto a pagar los clientes, los consumidores por ese producto o servicio que usted está vendiendo. Imagínese un mundo ideal donde todo Chile sea vegetariano. ¿Cuánto costaría la carne? Baratísimo. Barata. No, Para ni que siquiera, compren. no, ni siquiera barata, cero. Vale, En cero, realidad, porque sí. nadie está dispuesto a pagar carne porque no comen carne. Entonces no sacan nada con tener las mejores razas bovinas con la mejor producción si nadie te la va a comprar. Vale cero.
Por eso es que se habla en economía de que los precios son relativos y están fuertemente influenciados por el deseo que tienen los consumidores respecto de tener ese bien o no. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe, quedó claro. Una cosa similar ocurre con el agua. Yo que vivo acá en el sur, como les decía, aquí yo no tengo problemas de agua. Tenemos agua de sobra. ¿Y qué pasa en Santiago? ¿Qué pasa en Tiltil? ¿Qué pasa en Lampa? Yo diría que más para el norte, es en Petrorca. O piensa en Petorca. El agua acá en el sur, como abunda, no vale nada. Y en el norte, donde escasea, es vida. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Veamos. disculpe, un paréntesis, disculpe. Es que 10 para las 10 empezaba la otra clase. Sí, Ah, profe, esta clase no escribí termina en el chat, Oh, 9:50. ya, perdonen, ya me estaba entusiasmando. Lo que pasa es que ¿Profe, va a subir esta clase? sí la voy a subir. ¿Profe? Sí, dígame. Eso quería preguntar si va a subir la clase. Eso me interesa saber. Sí, por supuesto. Chicos, les pido un favor para que se puedan retirar. Escríbanme rápidamente todos sus nombres en el chat para colocarlo en la asistencia y se van retirando nomás. Y lo otro, quedan 3 o 4 diapositivas donde se hace un análisis, o sea, una definición de cada uno de estos conceptos. Datos, información, conocimiento e inteligencia. Por favor, eso lo revisan ustedes, me entusiasmé hablando, disculpen. Nos vemos la próxima clase. Gracias por su... Chao, profe, gracias. Nos Esté vemos. bien, hasta luego. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.